Es uno de los personajes más importantes de los últimos siglos, por no decir de la historia. Pasó de pequeño cabo a gran corso en apenas unos años. Acabó con una revolución y continuó otra. Puso la semilla de la actualidad de Europa, de la creación de Alemania o de Italia o de todo el orden geopolítico europeo durante el siglo XIX. Probablemente tuvo el imperio más efímero que más ha perdurado en el tiempo. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Napoleón. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. No sé hasta qué punto esperabas este capítulo, quizá pensarías que íbamos a hablar de la geopolítica de Turkmenistán, pero no, hoy no toca eso. Y créeme que si te gustó el episodio de hace unas semanas sobre cómo la Primera Guerra Mundial definió nuestro mundo actual, este creo que te va a flipar. Y para eso se han venido hoy Alba Oliva, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí de vuelta. Y Blas Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fer. Que, por cierto, aprovecho para recomendarte, para recordarte, no recomendarte, que seguimos esperando tus propuestas, tus ideas sobre el episodio especial de Navidad. Nos las puedes dejar en los comentarios de Spotify, de iVoox, de YouTube, que sean cosas concretas y que preguntas que podamos resolver en unos pocos minutos. Ahí nos dice, hablad de Irán, es como ya, podemos estar 2 horas hablando de... Sí, bueno, de hecho, yo creo que hay cosas que nos podemos apuntar para episodios, pero hay preguntas concretas interesantes. Sí. Yo ya he leído alguna que digo, Sí. uy, esta mola. Alguna me mola, yo que sé, alguien pregunta, ¿qué es la Realpolitik? Pues eso lo podemos explicar en 5 minutos, pero claro, hablad de, yo que sé, de la historia de Cuba, pues como, joder, eso nos da para un episodio, eso en 5 minutos no... Que tomamos nota, Eso pero bueno. tomamos nota, lo haremos, sí. Pero que si tienes preguntas que sean muy específicas y muy concretas que podamos resolver en unos minutos. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo canónico en este episodio sobre Napoleón. ¿Por qué, Alba, hablamos de este personaje hoy? Vale, pues la respuesta corta es porque nos hemos ido a ver la peli de Napoleón. ¿De excursión? ¡Bien! Nos hemos ido de excursión ahora a las 10 de la mañana. Una semana antes nos han dejado entrar por un pase de prensa. La película la estrenan mañana. La estrenan mañana, para pero... cuando alguien oiga esto, pues lo estrenan el viernes, pero nosotros ya la hemos visto una semana antes. Sí. Que bueno, he de decir que Fer me ha puesto aquí en el guión que tenemos la espinita clavada de no haber hecho un episodio sobre Oppenheimer y la bomba atómica. Habría sido un episodio muy interesante, pero yo espinitas clavadas con Oppenheimer ya sabéis que no tengo. Y bueno, pues si algún oyente quiere verla este finde, pues ya con este podcast ya tiene más contexto Sí. y no vamos a destriparla, pero bueno, que para que sepan y tengan un poquito más de información. Además, creo que una vez que hemos visto la película, lo que vamos a contar aquí, la película tiene muy poco que ver. O sea, que yo creo que ayuda a entender el contexto, pero vamos, no están relacionados. Se complementan bien, pero no es una película sobre geopolítica de Napoleón. No. En ese sentido. Creo que va a estar guay este podcast porque nosotros vamos a dar esas claves que en la película igual se pasan más por alto y Sí. no se cuentan tanto. Y bueno, la respuesta así un poquito más larga, más allá de que hemos visto la peli, es que Napoleón ya de por sí mismo es un personaje fundamental para entender la Europa del siglo XIX y la del siglo, incluso la del siglo XX y la del siglo XXI. O sea, es un personaje clave, muy influyente y sin el cual la Europa que hoy conocemos no existiría. Así que bueno, vamos a explorar por qué. Voy a emular con la primera pregunta a los Monty Python, y es ¿qué ha hecho Napoleón por nosotros? O sea, ¿qué nos ha dado como para poder estar hablando de él en 2023? Bueno, la prueba de que es fascinante es que se ha hecho una peli sobre él, eso para empezar, Sí. ¿no? Pero bueno, es verdad que su impronta y su impacto es enorme. Algunas ideas son absolutamente revolucionarias, que siguen muy vigentes hoy en día, y otras son semillas o quizá el primer intento de algo que hoy hemos perfeccionado ya Claro. en nuestro mundo actual. Lo digo porque nadie se tome a rajatabla la idea de que Napoleón inventa tal cosa, y ya está, no vamos a ser tan simplistas. Lo que voy a comentar ahora y que luego explicaremos son cosas en las que la influencia de Bonaparte sí que es evidente, Claro, está pero presente, que no es que él lo claro. invente y ya está. Empecemos por algo humilde, entre comillas. La idea actual de la Unión Europea está Superhumilde, sentada... humilde. Humilde a nivel de Napoleón, Empezamos ¿no? Está sentada en parte esa unión política europea en la visión de Napoleón para Europa, ¿no? También, en el punto de vista económico, lo mismo. La idea de un mercado único para Europa también viene un poco influida por lo que hizo Napoleón. Te doy también más influencias, Fer. La seguridad colectiva, que hoy sería, por ejemplo, la OTAN y también parcialmente la Unión Europea, viene un poco por la influencia napoleónica, aunque él lo impuso por la fuerza, y Sí, aquí estamos más por la labor efectivamente. de pactar y de conciliar. Pero bueno, Claro, pero es lo que tú decías, que no hay una relación causa-efecto directa, pero él sí que inspira o empieza a dar pistas de cómo puede acabar reorganizándose de un Europa. continente Claro. unido. Aquí hay una idea clave que es cómo funciona la historia, que bueno, pues hay unas ideas que surgen y van permeando y acaban teniendo un impacto muy grande a lo largo del tiempo, pero tal vez hay cosas que surgieron en la época de Napoleón o que Napoleón plantea a su manera y en su contexto Claro. que hoy en día ya sí que vemos efectuadas. Reflejadas. Fíjate, hay una cosa que sí que es mucho más evidente, que es la uniformidad legal
y administrativa que tenemos en Europa, que viene del Código Napoleónico. Es decir, el derecho francés, que inspira el derecho que tenemos también, por ejemplo, en España o en Alemania, viene en buena medida de aquella época, ¿no? Y también, por cierto, el nacionalismo moderno de muchos países de Europa, empezando sobre todo por Alemania o por Italia, viene también de esa época. Un poco como reacción a Napoleón, también inspirado por él, pero empieza en esa época. Y por último, la caída de su imperio propicia de manera directa el primer arreglo geopolítico moderno que hay en Europa, que es el que, en buena medida, nos ha traído hasta la actualidad. Y una tarta. Hay una tarta, la tarta Napoleón. ¿Cómo? ¿Y es roja, blanca y azul? No, es una tarta de hojaldre. Es pequeña y gorda. Es de las mejores tartas que he comido en mi vida. Es un invento ruso, la crean en 1912 por el centenario de la derrota de Napoleón, efectivamente. Vaya. Y es una tarta como de hojaldre, nata, crema. Está espectacular. O sea, la recomiendo mucho porque es de las mejores tartas que he probado en mi vida. Podemos decir que es la primera recomendación culinaria de este podcast. Sí, efectivamente. Hemos recomendado películas, libros, series, pero hoy va una tarta. Efectivamente. La tarta Napoleón. Porque además, en términos culinarios, la época napoleónica también nos dará la remolacha azucarera. Otra gran innovación. Y las conservas, ¿no? Las conservas, efectivamente. Inventadas para la guerra napoleónica. Entonces, no tenía ni idea de esto. Creo que sí. Claro, pues efectivamente. A nivel culinario, esta es la primera recomendación. La tarta Napoleón. Pero bueno, sigamos con temas geopolíticos, porque hoy vamos a hablar mucho de la época de la Revolución Francesa, la propia era napoleónica, que están las dos unidas en el tiempo, de 1789 a 1815, aproximadamente, para que te sitúes si nos estás escuchando o nos estás viendo. Así que bueno, para que el oyente se pueda situar un poco, ¿quién era Napoleón y cómo llega al poder en Francia? Vale, vamos a hacerlo así de manera resumida porque si no nos quedamos aquí 3 años. Napoleón nace en Córcega en 1769, solo un año después de que Francia le compre Génova a la isla. Sí. Él nace en una familia de la baja nobleza local y que esta familia se hace afrancesada para medrar, ¿no? Para lo típico, ganar influencia. Claro. De pequeño le mandan a estudiar a Francia continental, a escuelas del ejército, y ahí es donde él empieza su carrera. Cuando tiene 20 años es el estallido de la Revolución Francesa, o sea que le pilla en una época importante, y es cuando empieza justo su ascenso militar. Está en el momento exacto, en el lugar correcto. Además, empieza a tener político cuando le salva el culo al directorio. O sea, él va ascendiendo y ya consigue ganar influencia política poco a poco. Que el directorio es el gobierno de la Revolución Francesa después de Robespierre y el terror y demás. Claro, ellos le salvan de una revolución realista que contra este gobierno, y pues le piden ayuda a Napoleón o le mandan que directamente contenga esa revolución. Que se funda la gente. Y él lo hace pues muy exitosamente, que esto además sí que se ve en la peli bastante bien. Sí, básicamente saca los cañones a la calle de París y bombardea a la población civil. Sí. Pero bueno, es lo que tienes que hacer si quieres convertirte en un líder militar y político en aquella época. Y un poco como recompensa de ese éxito, un poco in extremis del gobierno de París, ese gobierno le da como recompensa a Napoleón el mando del ejército en Italia, que en aquel momento era una zona de operaciones en la guerra un poco secundaria para Francia, que estaba en guerra con Austria en ese momento, pero Napoleón se luce en la guerra, la verdad que lo hace súper bien y muy rápido, derrota a los austriacos, así que en 1797 Austria cede a Francia el norte de Italia, le cede básicamente porque se lo han conquistado, Países Bajos y parte de Alemania, y todo esto también genera en buena medida en París un poco de preocupación porque Napoleón va creciendo muy rápido a nivel militar y también empieza a tener un poco de influencia política. ¿Quién es este tío que básicamente se ha fundido a Austria en 2 tardes? En 4 días. Es muy joven además también, no recuerdo la edad que tiene entonces, pero es muy joven. Entonces, bueno, va creciendo mucho y consigue que le den también, digamos, el mando de una expedición a Egipto, que en aquel momento es una zona muy exótica, pero bueno, que también es muy importante a nivel Imperio Británico, ¿no? Es una forma de atacar al Imperio Británico en la retaguardia. Parece muy chulo, es verdad que es como muy exótica esta expedición, pero acaba en un fracaso importantísimo. El tema es que para entonces, en Francia, Napoleón, como os decía, ya es muy popular a nivel político y el directorio es un nido de corrupción, es un gobierno bastante chungo. Así que con todo esto llegamos al golpe del 18 de Brumario. Brumario es el mes del calendario… Que es 9 de noviembre, si no me equivoco. Que es el calendario revolucionario que cambia básicamente todo el calendario del año, por eso se llama así, 18 de Brumario. Y ese día Napoleón, ya de vuelta en París, después de estar en Egipto, da un golpe de Estado, junto con dos conspiradores, contra el gobierno del directorio. Y poco a poco va tomando
más poder, hasta quedarse como un único autócrata bajo el nombre de primer cónsul de un consulado en el que hay más, pero él es el que manda, ¿no? Es lo que se llama el consulado, y a lo que vamos, el caso es que él ya gobierna Francia y años más tarde se va a coronar emperador de Francia, pero eso si quieres lo contamos luego más tarde. Eso lo contamos más adelante. Y aquí hay una recomendación que no tiene que ver con tartas, es un podcast que a mí me encantó, la verdad, se llama Revolutions y tiene varias temporadas sobre revoluciones diferentes a lo largo de la historia. La tercera sobre la Revolución Francesa, a mí me encantó, pero ojo también porque es para muy cafeteros, es en inglés y son como episodios de 40 minutos de un tío hablando y son 100 y pico episodios. Es además, te iba a decir, son temporadas más largas que un día sin pan. Sí, sí. O sea que... Es como ponerte, este año me escucho esta temporada. Ya. Pero a mí me encantó porque va detalle a detalle, casi día por día, explicando todo lo que pasó y está muy bien para entender el contexto de dónde estaba Francia antes de la Revolución y dónde acaba después de la época napoleónica. Claro. Aquí podemos decir que Napoleón tiene ya como dos caras, la del genio militar, que se la ha ganado en Italia, y la del genio político, que también se la ha ganado, pues básicamente dando un golpe de Estado y erigiéndose como líder de Francia. A menudo se dice que él pensaba pasar a la historia por su habilidad militar, pero acabó influyendo por su legado civil, cultural y por las ideas, en definitiva. Pero también es cierto como que ambas caras están relacionadas, incluso se puede decir que son la misma. ¿Qué impacto tienen las guerras napoleónicas en su época, en su contexto? Vale, aquí hay una idea fundamental de la que vamos a partir y es que a través de los ejércitos es como se exportan las ideas en esta época. Esto es clave. Pensemos que las guerras napoleónicas se dan en toda Europa, mientras se mueven los distintos contingentes, que además son contingentes de cientos de miles de personas y que además pues incluyen a miles de civiles también que les acompañan. Esta gente pues no eran monigotes sin alma y sin ideas, sino que tenían pues sus propias ideas, habían vivido una revolución, habían vivido una serie de cambios y esas ideas se extienden, ¿no? Esto será determinante para que las ideas de la Ilustración se difundan, porque al principio del siglo XIX lo de los viajes largos pues era una cosa, no se llevaba tanto. Entonces, bueno, pues normalmente cómo cambiaban las cosas o cómo se mezclaba la gente era cuando había conflictos o grandes conquistas de por medio. También hay que pensar que las guerras napoleónicas son masivas. En las batallas del siglo XIX cuentan, pues lo que decíamos, cientos de miles de combatientes. Esto es algo inédito en Europa hasta la fecha y además, porque además que los franceses en la época revolucionaria para vencer a Austria hacen una leva masiva en la población. Todavía estamos como en un concepto de guerra pues antiguo que ya en el siglo XX esto cambiaría. Pequeñito y tal, gana tu batalla, haces la paz, pero aquí dicen todo el país a luchar. Claro, pero sí que tiene ese rollo de venga, vamos a coger a la población para que luche. Lo que pasa es que esto llega a un punto en el que es masivo. Luego ya con los siglos estas cosas irán cambiando, ¿no? Y bueno, no era un pequeño ejército elitista, profesional, como a lo mejor había sido hasta entonces, pues era la aristocracia de, bueno, tú luchas por tu rey, tú eres general, y luego sí que tienes a lo mejor gente del pueblo, pero todo como muy jerarquizado. Era un país entero combatiendo. O sea, esa gente era como, bueno, venga, todos a luchar. Pues ahí hay mucha gente, muchas cosas que decir y muchas ideas que expandir. Claro. Y en la época, pues claro, esto tiene un impacto psicológico similar al que tendría, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. De hecho, esto que decías de la aristocracia, en la época de la Revolución hace una limpieza masiva de generales y coroneles de la época aristocrática. Francia se queda sin generales experimentados y así es como Napoleón, con 20 y pico años, asciende tan rápido, porque no hay nadie que le pueda hacer sombra. En todo caso, esa idea del ejército masivo va a ser la que perdure las guerras hasta la Segunda Guerra Mundial, incluso más tarde, y luego ya volvemos otra vez a esa idea del ejército pequeñito, profesional, que por ejemplo hemos visto en la guerra de Irak o lo que tenemos ahora mismo en la cabeza, ¿no? Claro. Y es verdad que en Ucrania hemos vuelto a ver otra vez la idea del ejército masivo, toda la gente va a luchar, pero durante el siglo XX lo que perduró es la idea napoleónica de todo el mundo va a luchar a la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Aquí lo importante en todo caso es que todo ese movimiento de ideas que mencionaba Alba por Europa lleva también consigo, pues eso, la Revolución Francesa, ¿no? En Italia, por ejemplo, en Alemania, el Imperio Austriaco, en la propia España también se nota. Correcto. Y hasta en Rusia las ideas ilustradas van de la mano de la guerra y así es como muchos territorios y muchos intelectuales conocen de primera mano las ideas de la Revolución y de la Ilustración que vienen de Francia, e incluso algunos afrancesados, como se les llama, aplauden la llegada de los franceses que invaden su país, pero les parece genial porque se han quitado en medio al antiguo monarca del antiguo régimen, ¿no? Un gremio que era lo peor. Eso es. Y además el propio Napoleón también alimenta un poco la idea de que es él quien exporta las ideas. O sea, él se coge esa bandera de la Ilustración y la utiliza, ¿no? Es como una especie de adalid, digamos, del nuevo mundo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, gente como Kant, que es alemán, que es prusiano, le tienen en gran estima, aunque en realidad Prusia pelea contra Francia, y de hecho Kant se muere un poquito antes de que Napoleón se proclame emperador, o sea que no llega a ver la deriva, digamos, imperial. La época mala. La parte mala de Napoleón, cuando ¿no? es Darth Vader. Claro. Otro ejemplo es Beethoven, que también era un personaje fascinado por Napoleón y que también se acabó desilusionando en 1804 cuando Napoleón se
se proclama emperador y de alguna forma como que Beethoven pierde un poco ese cariño por él. Se supone, de hecho, que la tercera sinfonía de Beethoven iba a ir dedicada a él como homenaje y al final no. Sí, la sinfonía heroica. Vayamos con los aspectos que hemos mencionado al principio, que hemos tirado ahí el beef, por así decirlo, de la influencia napoleónica, y ahora hay que recogerlo y explicarlo más en profundidad. También un poco por la idea del legado. ¿Cómo es eso de que Napoleón define la idea de Europa que tenemos actualmente, o que podemos entender hoy que es Europa? Vale, aquí como decíamos hay que tener en cuenta el contexto de la época y no asumir que entonces se tenía una visión como la actual de las cosas a nivel político o social. Napoleón aspiraba a abolir el antiguo régimen, el sistema anterior, digamos, de monarquías absolutas en toda Europa y crear algo nuevo fundamentado en la igualdad ciudadana y en la educación de clases populares, que estaban hasta entonces bastante... Sí, es bastante moderno en sí. Es muy moderno, es muy moderno. Es verdad que tampoco lo inventa él, viene de antes, pero él de nuevo lo coge, ¿no?, como idea. Y esto pasaba por crear una Europa de naciones. Eso sí, y aquí viene el spoiler de Napoleón, asterisco, bajo una hegemonía francesa y de la visión que se tenía en Francia de las cosas ilustradas. Es decir, yo te voy a decir cómo tienes que gobernar, yo te controlo de alguna forma en plan títere, pero te va a ir mucho mejor. Es un poco bittersweet, ¿no?, de todo eso. Sí. Tampoco pensemos que esto era una propuesta idílica, como digo, era una cosa claramente imperialista de Francia, ¿no? Sí. Pero bueno, acababa con muchas barreras, por ejemplo, a la integración que existía entonces, ¿no?, en el continente. Tampoco podemos negar que con su diferencia en el tiempo y sus matices, el proyecto europeo actual parte de alguna forma, como decíamos al principio, Fer, de esa idea ilustrada liberal de una Europa democrática, entre comillas en aquella época, que comparte unos valores de libertad y de igualdad para todos los europeos. Y no es que Napoleón crease la Unión Europea, pero sí que se fijó en aquella época un marco de que era posible hacer eso. Claro, o sea, que él no exporte esa idea de la democracia, porque el concepto actual de democracia en la Revolución Francesa no existe como tal, pero sí empieza esas ideas de igualdad, libertad, las naciones y tal. Y somos un continente. Y sobre todo esa comunes. Idea de Europa. Eso o sea, no somos una serie de reinos, sino que tenemos una idea de Europa como algo regional, continental, que eso pues acaba permeando después. Y otra cosa que también ha comentado Blas antes es la idea de la seguridad colectiva, ¿no?, y de un ejército multinacional. Esto último hay que decir que no es algo novedoso, sin ir más lejos. Por ejemplo, los ejércitos de la monarquía hispánica eran un pastiche de nacionalidades católicas, pues españoles, italianos, valones, alemanes. Sí. Pero la diferencia era que todos eran súbditos del rey, no ciudadanos. La idea de Napoleón es que la Grande Armée pues, fuese el garante de la seguridad europea y estuviese compuesta en parte por unidades de las distintas nacionalidades de esa hegemonía francesa. Es decir, en el ejército de la monarquía hispánica había nacionalidades distintas, identidades distintas, pero todos compartían que eran católicos y súbditos de un rey. Claro. Mientras que la Grande Armée, pues eso era distinto, era como sois un conjunto de nacionalidades y sí que voy a poner el foco en esa variedad de nacionalidades, y eso es muy interesante. Tampoco podemos obviar cierta visión mesiánica que tenía el propio Napoleón, señor, pues bueno, él se veía o aspiraba a ser un nuevo Carlomagno que unificaría Europa bajo un mismo orden. Recordemos que el Imperio Carolingio es la antesala del Sacro Imperio Romano Germánico, que se creó aproximadamente en el siglo IX-X y que aún existía en el siglo XIX en manos de Austria. El problema es que cuando se proclama emperador en 1804 solo puede quedar un imperio en Europa. Porque, como claro, los inmortales. Claro, varios imperios contrapuestos pues no te conviene. ¿Cuál era el imperio europeo? ¿El austriaco, el francés, el Sacro Imperio? ¿Quién tenía derecho a mandar en Europa? Exacto. Así que esto se refleja en que cuando Austria pierde contra Francia en 1806, Francisco II, que era el emperador austriaco, decide disolver el Sacro Imperio para que Napoleón no se pueda hacer con esa corona. Es decir, antes eliminó el imperio que dársela y otorgársela a Napoleón. Simbólicamente, que Napoleón se hubiese puesto esa corona significaría que era como el heredero de los emperadores romanos, de Carlomagno, de Federico Barbarroja. O sea, era como demasiado potente esa idea. Hombre, a nivel simbólico era heavy el hecho de pensar que al final, claro, Napoleón se había proclamado emperador de Francia, pero ser el emperador del Sacro Imperio era ser descendiente de lo que tú has dicho, de los emperadores romanos, que además también la época de la idea del consulado también bebe de la idea de la República Romana, de unos cónsules, eso de nuevo, el rollo republicano, medio democrático y tal. O sea, que había una conexión simbólica muy directa y muy estrecha. Y recordemos que para la monarquía europea, Austria, por ejemplo, Prusia o Rusia, Napoleón es un arribista, es un señor de provincias, de Córcega, que ascienden por su habilidad política, militar, dando golpes de Estado, haciendo guerras, pero él no pertenecía a su casta de aristócratas de la monarquía. Él
él se ha proclamado emperador a sí mismo, no merece ese derecho, digamos. Luego lo comentaremos, por esa visión del usurpador que le provocó muchos dolores de cabeza a Napoleón. Claro, de hecho la película a mí me ha hecho gracia que dicen mucho y se ríen un poco de esto, no tiene buenos modales, ¿no? Y al final es una forma de decir, no es un aristócrata como nosotros, no es un conde. Es un plebeyo, sí, que viene aquí y se cree emperador. Pero bueno, esto yo creo que es muy potente. Luego también habéis estado comentando que, bueno, esto yo creo que es de las ideas más sabidas, ¿no? Más conocidas, de que el código napoleónico, ¿no? Que luego se extiende por toda Europa. Pero ¿hasta qué punto tiene influencia en nuestro día actual o en nuestro momento histórico actual? El código, Fer, tiene muchísimo. Como decía antes, el derecho que tenemos a día de hoy en España, por ejemplo, y en más países, bebe del derecho francés que viene de aquella época. Pero también hay una cosa muy interesante, y es que antes de Napoleón, esto ya es una cosa más pedestre, pero también es muy importante para la vida diaria de la gente. Antes de Napoleón, Europa era un Cristo de pesos, medidas, monedas y sistemas. Cada país o cada región casi tenía su forma de medir las extensiones de tierra, el agua, el volumen, el peso, etc., ¿no? Un sin Dios. Y Napoleón va a solucionar todo eso, uniformando todo ese tipo de medidas en lo que hoy conocemos, pues el metro, el centímetro, etc., ¿no? El litro. Es que esta idea de el metro o la hora y tal es algo como muy moderno. Claro. Sí, algo que damos como muy por hecho, pero claro. No, es que estas cosas alguien las pensó y las tuvo que implementar y las tuvo que hacer globales, claro, ¿no? Claro. Pues como os decía, en esta época se inventa el metro, alguien decide que el metro es esta medida o lo que fuera, ¿no? Claro. Y a partir de ahí ya esa revolución se extiende a toda Europa de la mano de la Ilustración, la nacionalidad, el orden, pero Napoleón también lo que ayuda es a extenderlo con esas conquistas que mencionaba antes Alba. Y de hecho es curioso que en el Reino Unido mantuvo sus sistemas de medidas y pesos y aún mantiene algunas de ellas desde entonces. Conducir por la izquierda y cosas de estas. Bueno, sí, y el rollo este de los galones, por ejemplo, que es muy típico del mundo anglosajón, en buena medida porque Napoleón no consiguió imponérselos, porque el Reino Unido se escapó de aquel control, ¿no? Y luego, lo más importante que tú preguntabas antes, Fer, es el Código Civil Napoleónico, que en buena medida es lo que se sigue usando en Europa continental todavía hoy, y eso responde a una razón clave, y es destruir las leyes del antiguo régimen, que a menudo eran muy arbitrarias, tenían diferentes leyes según el estamento. Por ejemplo, pues una ley le aplicaba a la iglesia, a los obispos, y otra diferente para el mismo tema a los campesinos, ¿no? Y eso, claro, era muy arbitrario y también muy desigual. Y lo que hace Napoleón es crear un código aplicable a toda la población, unificar a todo el mundo. Al final, lo que plantea Napoleón, en definitiva, es que toda Europa funcione con las mismas reglas, o al menos normas equiparables, también para poder comerciar, digamos, ¿no? Claro. Unifica monedas y esas mantienen un cambio fijo con el franco francés, de nuevo, la hegemonía francesa siempre por delante, pero bueno, unifica todo eso, que es una idea, de nuevo, que tiene influencia en la Europa actual. Claro. De hecho, va a ser Napoleón durante la etapa del consulado el que cree en el año 1800 el Banco de Francia. De nuevo, pues no podemos olvidar que todo este proyecto uniformador no partía de un consenso, de la buena voluntad de los estados europeos, era una imposición imperial que partía de la hegemonía ilustrada francesa. Esa idea de la hegemonía es clave para entender esta época. Toda esta difusión se hizo en una mezcla por el sistema político que se propagó con sus conquistas y también por la cooperación de las élites intelectuales en muchos de esos territorios. Es decir, sí que se ganaba las mentes de los intelectuales porque estos intelectuales veían que las ideas ilustradas eran algo beneficioso, ¿no? Aunque a lo mejor podía haber otra resistencia pues, con la aristocracia o con el mismo pueblo. Y además pues acabaron adaptando las normas ilustradas pues, con bastante alegría, en plan de, bueno, venga, esto funciona. Pero si el Código Napoleónico perdura como tantas otras cosas es porque era una buena idea, ¿no? Funcionaba. Amplios sectores de la población y muchos gobernantes vieron que era más fácil gobernar de esta manera. A lo mejor yo creo que al principio puede que estuvieran un poco resistiéndose, pero luego dijeron... Porque era perder privilegios, volar el antiguo régimen, pero luego si ponías una buena norma es como, podemos funcionar puede así. Funcionar, ¿no? Por eso, a menudo se dice que la suma de unas normas comunes, unidos a un orden económico europeo más o menos homogéneo, era la antesala del mercado común actual. Y no está alejado realmente, porque lo que hace la Unión Europea es homogeneizar muchísimas cosas y hacer que todos participemos de un mismo sistema, pues en una moneda, en unas reglas comunes. Y esto ya Napoleón es quien planta estas ideas. Ahora vamos a pasar a cómo Napoleón crea, entre comillas, o promueve la creación de países actuales que puedes ver como Alemania e Italia. Pero antes toca pasar el cesto, porque si te suscribes ahora con el código podcast, te llevas esta fantástica libreta del orden mundial y además te damos un 10% de descuento en la suscripción anual. Si te mola el trabajo que hacemos, si te mola este episodio, si aprendes, si te sirve para tus clases, para tu trabajo, simplemente pues para disfrutar y para sentir que aprendes más, jolín, apóyanos un poquito porque al final tanto este podcast como este medio pues depende de que oyentes como tú, gente que nos ve como tú, lectores, pues nos apoyen y se suscriban. Entonces ya digo, podcast, utiliza el código podcast y te llevas un 10% de descuento y esta maravillosa libreta.
Esto es No es el fin del mundo. Vamos al tema de las nacionalidades, porque es otra de las grandes influencias napoleónicas. Una Europa de naciones, antes que él, antes de 1800 y tal, era casi inconcebible, pero después de él ya quedó como dado por hecho para siempre. Es verdad que el periódico napoleónico, no periódico napoleónico. Que también tenía periódicos Napoleón, Sí, fue uno de los grandes inventos también, el uso de la propaganda. Seguramente. Pero bueno, en todo caso, ese periodo y también el previo, el de la Revolución Francesa inmediatamente anterior, sí que es un poco la simiente del nacionalismo de Europa. Antes decíamos que toda la población francesa se une en armas contra Austria, ¿no? Es decir, los ciudadanos franceses, como iguales, se unen juntos para defender a su patria. Claro. Y eso es una cosa que Napoleón, de nuevo, no inventa, pero sí que aprovecha, se sube a ese carro y además también lo exporta, porque él lo que quería era acabar con esos regímenes que antes mencionábamos, absolutistas y feudales, y no tanto con la idea del Estado o de la nación de Austria, por ejemplo. Él no quiere que Austria desaparezca, quiere que desaparezca el imperio austriaco, digamos, ¿no? Claro. O el antiguo régimen en Austria o en Prusia o donde sea. Eso es, pero no que toda Europa sea Francia, sino mantener un poco la idea de estados de Europa, ¿no? Su cruzada, como digo, estaba mucho más contra los monarcas que contra los territorios que gobernaban esos monarcas, ¿no? Y esto es porque Napoleón, en el fondo, creía en una Europa de naciones. Aunque él creía que Francia tenía que ser la principal, digamos, entre ellas, sí que creía en una Europa en la que no existía, digamos, esos grandes imperios que recluían a muchas naciones, sino que creía, pues eso, que estar un poco a su antojo y libres. Claro, aquí viene el truqui otra vez, que es que esas naciones liberadas en Europa tenían que ser satélites de Francia. En una Europa, claro, en una Europa un poco regida por esos principios revolucionarios y napoleónicos que Napoleón imponía y tú a callar, y ya está. Lo que hace Napoleón para conseguir esto es crear una serie de estados tapón entre Francia y el resto de imperios europeos que tengan en cuenta los intereses nacionales. Por ejemplo, crea la República Helvética, que es la actual Suiza, o la República Cisalpina al norte de Italia, que sería el germen del futuro Estado italiano. Es decir, él como que va creando ahí territorios para securizar y bloquear ese avance de los imperios. Que luego evolucionarán en estados que conocemos. En el caso de Suiza ya existía antes, pero es lo que hace como que impone un gobierno que sea pro-francés, ¿no? En plan, oye, vais a gobernar como Suiza, pero vais a ser pro-francés porque si no, os invadimos otra vez, como queremos. Claro, y al final lo que hace es crear un sistema de estados que acaban creando un germen de donde se cocinan esas futuras nacionalidades. Lo mismo ocurre con la proto-Alemania, ¿no? En 1806 se creó la Confederación del Rin, que era un estado satélite que reunía a muchos de los pequeños estados alemanes que, pues luego tendrán influencia en esa idea del nacionalismo alemán. Esto sí me gustaría que lo analizásemos un poco más en detalle, porque cuando estudiamos el siglo XIX en el cole, esto es clase de bachillerato, de cuarto de la ESO, ya no sé dónde se da, dos de los momentos fundamentales como revoluciones nacionalistas en Europa son la unificación de Italia y la unificación alemana. ¿Napoleón es el que pone la semilla de todo esto, de todo este proceso? En buena parte sí. Hay que atribuirle un poco esta idea, un poco este mérito, ¿no? Partamos de esa base. Italia y Alemania tenían una característica común, que eran un montón de pequeños territorios, a menudo ciudades-estado, con poco poder a merced de los imperios y sobre todo heterogéneas en sus normas. Pues lo que ha comentado antes Blas. Yo mido de esta manera, aquí en mi pequeño ducado se hacen las cosas de esta forma. Y esta heterogeneidad pues le daba urticaria al pensamiento ilustrado. Que esto es muy interesante, esto ya es ponerme ya muy cafetera, pero la idea de la construcción del Estado es acabar con todos estos pequeños territorios con normas muy comunes. Hay que unificar y hacerlo todo homogéneo, y eso es muy interesante. Tal cual. En Alemania, de hecho, sí que existían ciertos estados con cierta entidad, como por ejemplo la propia Prusia, que luego surgiría, o Baviera o Sajonia, que eran ducados un poco más grandes, ¿no? Y que también se movían un poco entre iguales con el resto de países. Pero luego empezabas a bajar de nivel y tenías decenas de entidades más pequeñas: condados, principados, arzobispados, obispados, señoríos, ciudades-estado. O sea, era un carajal que no veas, ¿no? Y cada uno, como decía Alba, con sus normas, con su señor, con su dinastía y con su historia. Así no se puede. Sí, algunos dominados por la iglesia, otros dominados por un aristócrata, otros... Un conde, un príncipe. En este pueblo y su huerta ribereña gobierna el arzobispo de no sé dónde. Vale, pues hay que hablar con él para negociar cualquier cosa. Pero a 2 kilómetros acababa el tal y gobernaba otro señor. Claro, tal cual. Que de hecho, un día, podemos hacer algo de mini-estados, porque muchos son herederos de este tipo de cosas y es un tema curioso, como anacronismo. Realmente los mini-estados, Andorra, pues es un poco anacronismo de estas ideas. San Marino, Liechtenstein, también un poco de esa época. Claro. ¿No? Bueno, pues lo que hace Napoleón con todo eso y esa confederación del Rin que mencionaba antes Alba es fusionar a cerca de 300 entidades diferentes en solo 39, que parecen muchas, pero es un avance fantástico. Te quita el 90% ya casi, ¿sabes? Que ya digo, parece todavía muy alto, pero era revolucionario para entonces. Sí. Y la confederación no sobrevive a la época napoleónica, pero sí que es el germen de la Alemania actual, porque fue sucedida entonces por lo que se llamó la Confederación Germánica, que por ejemplo
España tenía la bandera negra, amarilla y roja, igual que la de Alemania actualmente. Actual, sí. Y además también sería después esa confederación germánica la base política para la unificación alemana completa a finales del siglo XIX, en la época de Bismarck. Luego, en Italia pues fue muy parecido, ¿no? Hay unos estados pequeños que estaban a merced de Austria y de los estados papales. Y Napoleón los fue compactando hasta crear una república que luego sí que fue el Reino de Italia, más o menos grande en el norte, que bueno, luego serviría de base para unificar toda Italia años más tarde. Que de hecho, un apunte, Napoleón también se corona rey de Italia. Con 2 narices. Había que aprovechar. Soy emperador de Francia y también rey de Italia de rebote, ¿sabes? Hombre, ya que estás. Ya que estás, ¿por qué no? Claro, ya te pones. Quiero decir, ya lo habían hecho todos los reyes antes de ir sumando títulos, ¿no? Era un poco decir, yo domino aquí, pues yo también rey de Italia, claro. ¿Por qué no? Bueno, y esto pues puede parecer anecdótico, pero Napoleón demostraba una cosa, que es que muchos de estos ciudadanos repartidos en estados diferentes podían vivir juntos y sobre todo tenían elementos culturales en común, por ejemplo, el idioma, que esto, además tenemos que pensar que esto es a principios del siglo XIX, a lo largo de este siglo se irá desarrollando todo el movimiento del romanticismo, asociado en el arte, en las letras, y aquí la reivindicación de los idiomas propios tiene un peso muy grande, ¿no? De esa literatura propia en alemán, en italiano, en español, pues eso asienta mucho esas ideas de nacionalismo. Bueno, a lo mejor en el siglo XIX y XX yo creo que el idioma, la lengua, es el principal elemento que en la mente de muchos políticos intelectuales cohesiona una nación o da sentido a una nación. Entonces, no desechemos la lengua como un elemento más, sino que la lengua y la religión diría que son como los dos ejes vertebradores de muchos nacionalismos. Pero bueno, Alemania e Italia, o Italia, no son los únicos ejemplos de esta influencia napoleónica de creación de naciones, sino que esa influencia, ese ejemplo va mucho más allá, incluso geográficamente hablando. O sea, no solo queda constreñido a Europa. Sí, hay más ejemplos. Empiezo, por ejemplo, por Bélgica, que pilla más cerca de Francia. La Bélgica actual también es de origen, en alguna medida, napoleónica. Tiene también su origen ahí. No es verdad que, es verdad que no es la única razón Napoleón, porque en realidad Bélgica surge tras la Revolución de 1830, años después de que Napoleón ya desaparezca, sí. incluso muera. Pero es verdad que en aquella época se decide crear un estado tapón neutral entre Francia, los Países Bajos y Alemania, pero es verdad que en esa revolución del año 30 los belgas sí que tenían el espíritu ilustrado y nacionalista que antes decía Alba y que ya viene un poco de aquella época napoleónica. Más al este ocurre lo mismo, por ejemplo. Polonia tiene una corta vida después de... a través del Gran Ducado de Varsovia, que es una cosa que también se inventa Napoleón entre 1807 y 1815, cuando Napoleón le impone a Prusia y a Rusia que le dejen crear una especie de Estado polaco en aquella zona, ¿no? Aquí, por ejemplo, si a alguien le interesa Polonia, tenemos el podcast de Polonia que hace unas semanas, hablamos de esto. Es decir, una hora de historia de Polonia. Claro. Sí. Pero bueno, Napoleón de alguna forma permite e impulsa que Polonia tenga un Estado propio en el centro de Europa cuando haya sido absorbida por las potencias de alrededor. Correcto, ¿no? Sí. Tuvo menos influencia quizá, pero sí que fue importante también. Para los polacos es un problema que estaban muy lejos de Francia, entonces, claro, enseguida, en cuanto Napoleón cae, no como Bélgica, pues se quedaron un poco descolgados. Claro, Polonia desaparece en buena medida por eso, ¿no? Y de hecho, en cuanto a Rusia, por ejemplo, también es muy interesante que aunque Rusia peleó contra Napoleón, también esas ideas ilustradas también llegaron allí, aunque se notaron mucho menos que en el resto de Europa. ¿Por qué? Y hay que recordar la famosísima victoria rusa frente a Napoleón en el invierno ruso, ¿no? En el 1812, Napoleón refuerza las posiciones conservadoras del Estado, es decir, cuando Rusia gana la guerra contra Napoleón, dicen, si hemos ganado a Napoleón es que no tenemos nada que arreglar, lo tenemos fantástico. Claro, somos un país estupendo, hemos vencido. Entonces, esa idea, de alguna forma, demuestra la superioridad de Rusia, entre comillas, aunque no la tenían ni mucho menos, refuerza las ideas conservadoras y lleva a Rusia a estar buena parte del siglo XIX sin hacer ninguna reforma, ni económica ni política, que luego, a finales del siglo XIX, hará que ese país esté súper atrasado comparado con el resto de Europa. O sea, que ganen a Napoleón, de alguna forma, indirectamente provoca que Rusia quede atrás el resto del siglo. Eso es como muy interesante mirarlo desde la distancia histórica, porque en ese momento solamente el emperador ruso estaba exultante, claro. Pero claro, luego... Que también sale en la peli, por cierto, un poquito de spoiler, pero sale. Sí, el emperador. Y además tiene un rol, le ponen ahí un rol interesante, pero bueno. Pero además pensemos que esta gran Europa napoleónica había varios niveles de integración entre estos distintos estados, es decir, no era como... Había un orden, ¿no? Podía ser parte integral del imperio, luego había estados vasallos, que son algunos de los que hemos comentado ahora, pero también había otros países derrotados por Napoleón. Y estos últimos, por ejemplo, habitualmente eran los que estaban gobernados por un hermano o un general de Napoleón. Normalmente aquí él fue poniendo ahí a sus hermanos y a su familia, colocándolos por... Un poco agencia de colocación, ¿eh? Sí. Los Bonaparte estaban presentes en toda Europa. Y bueno, aquí tenemos, pues, por ejemplo, los Países Bajos, las dos Sicilias, la propia España, con el famoso
de José Bonaparte. Y bueno, esto puede resultar muy gratuito o aleatorio, pero en países como Suecia es clave, porque la dinastía actual que reina allí son los de la casa Bernadotte. ¿Y estos de dónde vienen? ¿Quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? ¿A qué te suena Bernadotte? ¿A qué te suena Bernadotte? Suena un poco francés, ¿no? Y a ver, el rey sueco local, que aprobado por el Parlamento, adoptó al mariscal Jean-Baptiste Bernadotte, que entonces era general de Napoleón, como heredero al trono, ya que pues, el rey sueco no había tenido hijos. Y como podemos decir que fueron los únicos supervivientes políticos de aquella época, pues claro, estos vemos que hay una relación directa entre la dinastía actual en Suecia y la era napoleónica. Me suena que una hermana de Napoleón, lo estoy diciendo un poco de memoria, una hermana de Napoleón también llegó a ser reina de Suecia, no sé si enganchó con los Bernadotte, pero bueno, los actuales reyes de Suecia son de la casa Bernadotte, que son herederos de aquel mariscal de Napoleón, que de hecho luego Suecia lucha contra Francia. Primero fue un mariscal que luego lucha contra Napoleón. Bueno, estas cosas que tiene la geopolítica europea. Has mencionado España y me parece interesante que indaguemos un poco en la influencia napoleónica que pudo haber en nuestro país. Nos dieron un rey no muy querido y una fiesta en Madrid, así que bueno, o sea, bien. Empate. Alguna cosilla. ¿Algo más nos dieron? Pues mira, nos dieron la tercera acepción del término afrancesado. A ver. Que además en España, que siempre tenemos como una relación muy, muy tensa con los franceses. Sí, hay mucha gente que dice, odio a los franceses. Pues bueno, igual puedes decirte que puedes utilizar el término afrancesado como insulto, porque se dice que es un colaboracionista español con el régimen bonapartista. Y esto enlaza pues, con el eterno y estéril debate español de que si fue bueno o no que los franceses nos invadieran para civilizarnos un poco, ¿no? Esto entre comillas. Pero bueno, sí que plantea debates interesantes de esta época. Es la idea de esa importación de la Ilustración, claro, como elemento de progreso y tal y cual. Sí, pero al mismo tiempo ese rechazo al imperialismo y a que te impongan ideas con las que tú no necesariamente estás de acuerdo. Pero bueno, hay algo evidente, que es que los afrancesados, Francia, la Ilustración, Napoleón o toda esa maraña junta sí que tuvieron influencia en España, no iban a huir de ella. Nada especial en comparación con otros países, pero bueno, sí que hubo influencia. Hay una cuestión evidente, que es que la invasión napoleónica inauguró el siglo XIX en términos sociales y de pensamiento político. También lo comentabais en el episodio de la Primera Guerra Mundial, que a veces es interesante no pensar los siglos como en años y unidades estancas. Que acaba en el 99 y empieza en el 0. No, pero como ideas un poquito más amplias. Sí. Es una forma interesante de ver la historia. Y el régimen preexistente era absolutista, esto que hablábamos del antiguo régimen, que en Francia se había quitado encima, y bueno, pues vemos el derrocamiento de Carlos IV, de Felipe VII, que Fernando VII. Felipe VII quizá en un futuro llegue. Sí, perdón, Fernando VII. Como un mesías. Que como todos son Felipe o Fernando, pues es difícil. Ya, efectivamente. Es difícil tal, pero no, Fernando VII, perdón. Que abrió este derrocamiento, pues abre un espacio de ideas y de políticas ilustradas. Que, por ejemplo, los decretos de Chamartín de diciembre de 1808, Napoleón acaba con el feudalismo o la Inquisición, por ejemplo. Napoleón en persona, que viene a España a reponer. A ver cómo va la cosa con la guerra. Efectivamente, también hacer un poco de control. Pero bueno, más allá de eso, lo que Napoleón demostró en España, como el resto de Europa, es que había un camino alternativo político que no pasaba por el absolutismo, que no tenemos por qué vivir siempre con estos reyes, ¿no? Y era posible, en ese sentido, ir hacia regímenes, incluso monarquías, pero que fueran constitucionales, donde el poder del rey estuviera limitado por el Parlamento, que tuviera también cierta autonomía y un poder propio, ¿no? A nivel ciudadano, ¿no? Que también hubiera elecciones, por ejemplo, entre comillas un poco democráticas, pero bueno. Sí, que no era un cambio radical de o monarquía o república, sino a lo mejor una monarquía un poco más suave, donde eso, el rey no hiciese lo que le diese la gana. Y todo esto dará una base al liberalismo español para intentar adoptar este modelo, unido también a influencias británicas y estadounidenses que también están en aquella época un poco en auge, ¿no? Y ahí, por ejemplo, veremos la Constitución de 1812, la PEPA, ¿no? Que luego pues fracasará, será derogada, pero bueno, ahí está. Pero será un símbolo también para el liberalismo español durante todo el siglo XIX. Sí, ha sido muy reivindicada históricamente. E inspira, por ejemplo, el pronunciamiento de Riego, que es años después, y que también será aplastado por ese absolutismo de Fernando VII, que vuelve a España y gobierna pues como se gobernaba antes de Napoleón, ¿no? Al final, la idea de lo afrancesado queda como una idea de lo que España pudo ser y no fue, lo que tú decías, ese debate un poco estéril, por la vuelta de Fernando VII al trono. Y la visión liberal de entonces, y también de mucho tiempo después, es visto como una gran oportunidad perdida de España para modernizarse y ponerse al día y al nivel de otros países europeos, ¿no? Que también España, después de ser una gran potencia, pasará a ser el país un poco atrasado a nivel político y económico, ¿no? Pero no, en vez de eso, España lo que hace es que se queda condenada al ostracismo, al absolutismo, y a monarcas corruptos con más poder
que en otros lugares de Europa. Pero vamos, que esto llega hasta América. La influencia de Napoleón, Fer, llega incluso al otro lado del mundo. Es que eso creo que es lo interesante, ¿no? Que vemos a Napoleón como una especie de, bueno, de gran poder europeo. De cosa europea nada más. Claro, pero no, realmente su impacto, directo e indirecto, alcanza a otras regiones del mundo, pensando que los países europeos, claro, además pensemos que las potencias europeas entonces ya eran imperios globales a principios del siglo XIX, y por eso en lugares como América las guerras napoleónicas o la influencia napoleónica también tendría un impacto muy considerable. Y con derivadas un poco locas y un poco desconocidas, Fer, que voy a contar un poquito. Es verdad que las guerras napoleónicas se libran sobre todo en Europa, pero también tienen alguna derivada allí en América. Por ejemplo, cuando Napoleón llega al poder, Francia en aquel momento tenía en América la colonia de Haití y también parte de lo que hoy es Canadá. Por eso en Canadá, por ejemplo, hay gente que habla francés. Sí. Y esto es generoso decirlo porque en realidad el control de Haití lo habían perdido hace unos años antes en una revolución de esclavos, que es una historia también muy chula que podemos contar aquí. Sí. El caso es que Napoleón sueña, tiene ese sueño de grandeza de un imperio colonial, así que hace dos cosas. En primer lugar, en 1800 nos hace el lío a España para que le cedamos a Francia la enorme Luisiana, que era un territorio gigantesco en lo que es, vamos a decir, el centro-sur de Estados Unidos. Sí, es enorme. Es como una gran diagonal que va de la zona de Nueva Orleans hasta Canadá, o sea, es que atraviesa todo Estados Unidos. De hecho, hay un mapa de orden mundial muy bueno que lo enseña y para que la gente se haga la idea es abrumador. Sí. Bueno, pues un año después, en 1801, manda una expedición a Haití para restablecer el poder francés en la colonia, digamos, en el país, y esto último fracasa de forma estrepitosa para Francia, así que el plan maestro de Napoleón para América se cae, porque si no puedes contar ni siquiera con tu propia colonia, digamos, principal, con Haití, pues, ¿para qué? No tienes nada que hacer. Al final, Francia tiene que vender la Luisiana, porque ya no la puede defender, y además allí no vive casi nadie, es un territorio bastante despoblado. Sí. Es más una potencialidad que una colonia, digamos, eso real. Eso Tocampo dice, bueno, mira, para tener esto aquí no hay nada, no lo quiero. Así que en 1803 se la vende a, ojo, el nuevo gran poder en ascenso, Estados Unidos. Claro. Así que también vemos esa influencia un poco indirecta de aquello. Y esa compra, como hemos visto también en otros episodios de este podcast, fue fundamental para sentar la visión estadounidense del destino manifiesto de ir hacia el oeste, ¿no? De conquistar todo el territorio y, bueno, hacer Estados Unidos un país como el que soy. Sí, porque Estados Unidos no solo conquista territorio, sino que también lo compra. Claro. Que esto es muy interesante. Sí, tiene la doble... Casi compra más que conquista. Además, creo que el discurso del destino manifiesto del presidente Adams creo que es de 1803-1804, o sea, o incluso 1801. O sea, que coincide con la fecha de compra. Efectivamente, o sea, todas esas ideas coinciden y se dan a la vez. Todo tiene un sentido y esas piezas encajan entre sí. Justo. Hay otra anécdota que es poco conocida y es que Estados Unidos entró en guerra con Reino Unido en parte por Napoleón. Tenemos que ver que el presidente Thomas Jefferson, que llega al poder en 1801, era bastante fan de Napoleón, que a mí esto me hace bastante gracia, la verdad. No por él, sino porque una facción de la política estadounidense era abiertamente revolucionaria y quería exportar la revolución estadounidense tal como habían hecho los franceses por Europa. Es que la revolución americana o estadounidense también tiene un componente ilustrado, o sea, que a menudo parecen como cosas separadas, pero tanto la revolución de Estados Unidos como la francesa tienen cierta conexión entre sí. Va primero la estadounidense y luego llega la francesa y no son muchos años de distancia, son ideas que ya están calando y que son muy potentes. Y bueno, pues había una sintonía, ¿no? Podemos ver que tenían conexión. Y como Estados Unidos quería comerciar con Francia, el Reino Unido les pone sanciones, que esto nos suena también un poco actual, y les hace todo tipo de perrerías a los estadounidenses. Así que en 1812 Estados Unidos declara la guerra al Reino Unido. Y en esta guerra es cuando la Casa Blanca acaba incendiada por los británicos. Pues llegan unos contendientes británicos y la Casa Blanca en llamas, que es una imagen bastante potente. Y bueno, también sabemos que la Revolución Francesa tuvo una fuerte influencia en los procesos de independencia de los países latinoamericanos, más allá de Estados Unidos, ¿no? El vacío de poder que dejó en España, claro. Justo, esto unido, pues, bueno, pues lo que dices tú, ese vacío de poder en España, pues ya se están gestando cosas en esta época. Otra persona que admiraba a Napoleón era Simón Bolívar, que le parecía pues una persona a admirar, pero sí que es cierto que ya cuando se coronó emperador le dejó de gustar porque se le cayó el mito de percibirle como, pues eso, como una persona libertadora y le empezó a ver más como un tirano. Por lo que sea. Por lo que sea. Se cae mucho el mito de Napoleón en 1804 cuando todo el mundo le deja de gustar. Como me gustaban los primeros discos, pero... Claro, Beethoven ahí escribiendo la sinfonía y, joder, no, se la dedica a otra persona. Claro, Simón Bolívar, como viva Napoleón, digo, no, mejor no. Ahí tenían que borrar los tweets de la época alabando a Napoleón. Pero bueno, no
me atrevo a decir que en esto fuese un precursor o inventase algo, pero es cierto que fue el primer gran caudillo europeo en muchísimos siglos, porque era también el primer gran monarca que no tenía, lo que ha dicho Blas antes, no tenía un linaje noble, el tío era un plebeyo, o como mucho venía de la baja nobleza de Córcega, que decir, era el último mono del rincón de Francia, ¿no? Entonces, algo que es un equivalente a lo mejor Oliver Cromwell en Inglaterra un siglo antes y tal, pero no llegó a ser tan importante como Napoleón. Fue Napoleón el primer hombre fuerte, ahora que se estila tanto este concepto, el primer hombre fuerte populista europeo. Vamos a bajar un poquito la marcha. Estoy aquí tirándome el triple. Alto, hombre fuerte, populista, o sea, ¡pum! Todo junto. Bueno, en parte sí, pero es cierto que hay que matizar. Y lo explico. El poder de Napoleón era una mezcla entre la legitimidad popular, porque es verdad que era alguien muy popular a nivel Francia, en buena medida por su victoria militar, porque era un general muy reputado, y también la otra parte de su poder venía de la fuerza militar, básicamente que él comandaba unos ejércitos y podía imponer por la fuerza. Por ejemplo, cuando hace el golpe de Estado lo hacía así, entra con sus soldados en el Parlamento y yo voy a ser el nuevo cónsul y aquí no se discute más. Exactamente. En ese sentido, no se diferencia demasiado de muchos militares carismáticos que durante el siglo XX se ocupan al poder en todo el mundo con golpes de Estado, ¿no? Pero es verdad que al principio del siglo XIX esto era una cosa bastante novedosa, no era algo que fuera tan habitual. Lo normal entonces era que la legitimidad del monarca, del gobernante, fuera divina, que bajara del cielo, digamos, desde Dios y te dijera, tú, rey Fernando VII, puedes gobernar por la gracia de Dios, ¿no? Y alguien era rey, pues como digo, porque lo decía el derecho divino. Solo tenían derecho a ser rey, de hecho, sus descendientes, los descendientes de esa persona, sus hermanos, algún tío, alguien de la familia, digamos, que tuviera su misma el mismo sangre, linaje que el rey. Y si se depone al rey, todo queda en casa, la legitimidad del moderno monarca estaba más o menos intacta porque se le daba el poder al duque, a alguien cercano del sistema, digamos, no a alguien de fuera. Y Napoleón sabía, y lo vio en sus carnes, que las monarquías europeas, como antes decíamos, no iban a aceptar ni bajo ningún concepto a un igual, digamos, a Napoleón como un igual. Claro, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres, no? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Porque si lo hacían, además, hay una cosa que igual se piensa poco, pero si tú legitimas que alguien llegue al poder en Francia y gobierne y tú te parece bien eso, a lo mejor llega otro en Austria y hace lo mismo contigo. Claro. ¿no? Entonces también puedes un poco en peligro. Generas un precedente un poco peligroso para todas las monarquías europeas, que es como, bueno, si aceptamos que ahora un plebeyo gobierne, ¿qué va a ser lo siguiente? Más aún con el antecedente del terror de la Revolución Francesa. También. Que le cortan el cuello a Luis XIV, perdón, a Luis XVI y a María Antonieta. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Napoleón no le gusta, él quiere ser gobernante de Francia y que se reconozca como tal, no quiere estar todo el día en guerra con los países vecinos. Entonces, la única forma que encuentra de legitimarse frente a sus adversarios es monarquizarse, es decir, volverse también uno como ellos. Volverse mainstream. ¿Y qué es lo que hace? En primer lugar, se casa con María Luisa de Austria, que es hija del emperador austriaco, porque su mujer Josefina no le daba ningún hijo y él tiene que buscar un heredero para mantener su legado, digamos, su dinastía abierta. Y además se casa con Austria con la esperanza de que esa descendencia goce de la legitimidad real y divina que él no tenía. Es decir, yo ya soy el primer rey, pero el segundo que venga será mi hijo y vendrá también del mismo camino que yo. Que de hecho llega a existir ese hijo, sí. En la peli sale en modo bebé, sí. Que era, claro, hijo de Napoleón, nieto del emperador Francisco de Austria. O sea, a nivel de legitimidad real ya era potente, él ya se habría ganado cierto derecho a gobernar lo que sea que le quedase en el futuro. Luego el chaval muere, o sea, creo que con 20 y pocos años se muere de tuberculosis. O sea, vaya, hombre. Su carrera es corta. Es corta. No acaba en nada y será el sobrino de Napoleón el que gobierne como Napoleón III. Y de hecho, hay todavía en Francia una corriente que pide la vuelta de la monarquía a Francia, no para los Borbones, sino para los bonapartistas. Exactamente, los bonapartistas, que dices, qué locura. O sea, queréis que vuelva un nuevo Napoleón a Francia, en ese sentido. Bueno, había un Napoleón I, Napoleón II, que no sé muy bien quién fue, y luego Napoleón III. Napoleón II es el hijo. El que amocha. Claro, le declaran Napoleón II porque por la legitimidad tiene que ser él y el sobrino se pone tercero para no quitarle al hijo de Napoleón, digamos, ese derecho, aunque luego no lo ejerza. Que luego, de hecho, curiosamente, Napoleón III será el que pierda la guerra franco-prusiana y el que inaugure el Imperio Alemán. O sea, el que dé pie a que se genere. Mirad Wikipedia si os habéis perdido. Efectivamente, sí. Que lo contaba muy rápido y parece... Yo estaba viendo como un esquema así dinástico que como, madre mía. Es el gif de una galaxia implosionando. A mí este rollo me gusta mucho, soy muy friki de estas cosas, entonces perdonad. Friki de las dinastías. Sí. Esto donde se ve muy bien, esto que has comentado Blas antes, es la coronación como emperador de Napoleón en 1804. Es cierto que Napoleón se coronó a sí mismo como emperador, que es esta famosa imagen de él coronándose a sí mismo y el famoso cuadro, que no sé de quién es, de él también coronando a Josephine, ¿no? También, que bueno, esta es la mujer que no le daba hijos antes, pues él la corona como emperatriz, ¿no? Y esto se suele leer como que así negaba la autoridad del Papa
que era quien debía coronar a los emperadores, esa voz de Dios que dice que, bueno, yo como representante de Dios en la tierra digo que tú eres quien puede reinar. Y al final él se otorga con este gesto una legitimidad popular. Pero a ver, no es exactamente así, ¿no? Quedaría muy bonito. Hay un poco de mito. Hay un poco de mito. Napoleón era muy consciente que necesitaba esa legitimidad papal, por lo que hemos comentado antes, porque tenía que monarquizarse. Y Pío VII, que era el papa de aquel entonces, conocía que Napoleón se iba a coronar emperador y dio su aprobación para ello. Él también quería llevarse bien con un tipo que al final gobernaba en uno de los países católicos más importantes de Europa, que controlaba buena parte de Italia y que tenía además un estado satélite al sur. No estaba para negarse el papa. No estaba para negarse. Que dio su aprobación un poco forzadito. Bueno, estas cosas pasan. Entonces Napoleón al final lo que busca es un mix definitivo en términos de legitimidad. La real, la papal y la ilustrada o revolucionaria. Hace ahí un mejunje... Jugador total. Sí, pero es muy interesante. Tampoco es que le funcione mucho porque, bueno, ya para 1815 ya estaba fuera del poder, pero en cualquier caso el término bonapartista refleja muy bien todo este espíritu, esta mezcla que hemos explicado. Y además aquí leo, pues podemos leer la definición de bonapartista, que es o de bonapartismo, el régimen político personal y autoritario que busca aprobación popular mediante plebiscitos que eluden el poder del Parlamento. Esto no es exactamente un régimen real, pero es una especie como de dictadura plebiscitaria, carismática, personalista, una cosa muy variadita. Pero esto que comentas me parece interesante en tanto que luego en el siglo XX veremos muchas dictaduras, incluso en España, que son dictaduras, pero siempre intentan legitimarse un poquito a través del plebiscito para tener una cara o algo democrático y tener siempre ese doble juego de lo autoritario, de yo tengo el poder porque mando yo y tengo la fuerza, pero siempre busco algo de legitimidad democrática. O al revés, el que llega al poder de forma democrática y la va mirando desde dentro, pero mantiene las elecciones para mantener la ilusión También. De democracia. El hombre fuerte actual. Siempre tiene que mirar un poco a esa soberanía popular, a algo de esto, el pueblo o mi país o quien sea está de acuerdo con esta idea. Claro. Y yo represento al pueblo y su voluntad, y yo decido por ellos, de alguna forma. O sea, que el tío anticipó un poco esa visión de, bueno, no puede ser una dictadura pura y dura, sino que hay que dejar cierto margen. Hay que disimular un poquito. Eso es, efectivamente. y toda esta historia, ¿cómo acaba? Es decir, ya sabemos que Napoleón no dura demasiado tiempo, al final acaba derrotado, tiene una cantidad enorme de enemigos, que es la ironía, ¿no? Que intenta construir Europa y luego Europa es la que se une para derrotarlo. Lo que tiene imperialismo. Claro, si te metes con mucha gente, pues al final esta gente viene por ti, ¿no? Nos quedamos en la cronología cuando Napoleón llega al consulado, da el golpe de Estado y se pone primer cónsul. Y esa tendencia autocrática continúa y, como hemos también contado antes, en 1804 se corona emperador, ¿no? Se proclama emperador de Francia. El problema para él es que las treguas y paces que va firmando con las potencias europeas son muy efímeras, son muy frágiles. Es verdad que firma muchas con muchas potencias europeas diferentes, porque pero no duran. Los va reventando y dice, pues ahora te impongo la paz. Claro, te impongo la paz contra Austria, contra Prusia, contra Rusia, etcétera, ¿no? El problema es que Napoleón aspira a más territorios, a conquistar aún más Europa, y Prusia, Austria o el Reino Unido aspiran a cobrarse la revancha que antes no pudieron. Es decir, oye, no vamos a dejar que esto siga así para siempre, no podemos perder todas las guerras, ¿no? Entonces, estos tres países, Prusia, Austria y Reino Unido, y también otros en Europa, se unen en varias alianzas en contra de Napoleón. Llega a haber, de hecho, 7 coaliciones diferentes. Correcto. Con varias configuraciones diferentes. Se tienen que unir 7 veces. 7 veces en contra de Napoleón. Claro, porque es que en la película creo que sale 1 o 2 batallas nada más, pero es que hay un montón de batallas en las que Napoleón siempre les barre. Es una cosa loquísima, ¿no? El tema es que, bueno, como digo, van ganando batallas y invaden países nuevos, incluido, por ejemplo, España en 1807, con la famosa triquiñuela de vamos a Portugal y nos quedamos aquí, ya de paso, ¿no? Pero bueno, la cosa es que la suerte no le va a durar eternamente, porque como sabemos es una historia muy conocida. En España estalla la guerra contra los franceses, que resulta ser mucho más complicada para Napoleón de lo que él esperaba. La idea de las guerrillas venía de... No venía de aquí, o venía de aquí. En parte sí, ¿no? Al menos somos un grano en el culo para él durante mucho tiempo. Y la palabra guerrilla se utiliza en inglés y viene del español, o sea que probablemente vendrá un poco de España, ¿no? Es verdad que es una guerra, pues eso, muy asimétrica. El ejército francés es el mejor de Europa y España luchamos, bueno, un poco con lo que tenemos. Con lo que tenemos en plan bandolero y tal, pero le hacemos mucho daño, le distraemos un montón y esto le genera muchísimo problema a Napoleón en Europa. Y luego también, el otro gran error de Napoleón, quizá el mayor de todos, que además coincide un poco con la guerra en España, es invadir Rusia, ¿no? Mala idea siempre. Mala idea, y sobre todo en vísperas de invierno. Sí. No vayas a Rusia cuando hace frío. @Hitler. Bueno, Napoleón hace esto en 1812, como decía, con un ejército de casi 700.000 personas, además coalición de, como decía antes, Alba, franceses, austriacos, polacos, un montón de gente diferente, y es una campaña desastrosa. De hecho, llegan a Moscú
pero los rusos hicieron la táctica de tierra quemada, es decir, evitan plantar batalla a Francia, se van retirando hacia atrás, queman todo lo que van dejando atrás, incluso incendian la capital, Moscú, el famoso incendio de Moscú, que también sale en la peli, y al final Napoleón se queda sin suministros, le pilla el invierno en pleno Rusia y tiene que retirarse por donde había venido durante toda esa etapa tan difícil del invierno ruso. Es complicado, ¿no? El invierno en Rusia. Fue una masacre hasta el punto de que se calcula de que 8 de cada 10 soldados que entraban en Rusia no salieron de ella vivos. O sea, no llegaban a volver, ¿no? Y buena parte de los veteranos, las tropas, digamos, curtidas en las batallas de los años anteriores, se quedan allí. Es decir, que no solamente es que pierda mucha gente, es que pierde a la mejor gente que tiene y que le queda para la siguiente guerra, que será la definitiva. Esto al final deja al ejército napoleónico súper tocado, ¿no? Y porque tenía más tropas, todavía tenía un ejército muy, muy amplio, pero tampoco mucho más. O sea, ese gran número militar que tenía en un inicio, después de Rusia, eso merma muchísimo. Así que las potencias europeas dicen, venga, es nuestro momento, y aprovechan para unirse y contraatacar. Y aquí llega la batalla de Leipzig en 1813, que también es conocida como la Batalla de las Naciones. Para que veamos lo épico, que, o sea, Batalla de las Naciones. Ya, ¿cómo tiene que ser la cosa para llamar una cosa que parece el Señor de los Anillos? Vas a Rusia, te sale mal, y entonces todos los demás se unen contra ti, Batalla de las Naciones. Claro. Y luego vamos a ver qué pasa. Y estaban la mayoría de países europeos ahí metidos. Napoleón la pierde porque el ejército enemigo es absolutamente inmenso, ¿no? No tenía mucho que hacer. En 1814 los aliados llegan hasta París y Napoleón es depuesto y le mandan al exilio a la isla de Elba. Además, los vencedores ponen de nuevo en el trono a los Borbones. Los Borbones como here we come again. El hermano de Luis XVI, que había sido guillotinado, se vuelve a ser rey en Francia, que es como, otra vez vuelven los Borbones, no fastidies. Pues ahí está. Claro. Pero bueno, al poco tiempo y debido a la baja autoridad del nuevo rey, que era Luis XVIII, Napoleón escapa de Elba y vuelve a Francia para retomar el poder. Y aquí empieza lo que se conoce como el Imperio de los 100 días. Todo esto acaba con la famosa batalla de Waterloo en 1815, donde Napoleón es derrotado ya definitivamente, para siempre, y las potencias europeas vuelven a deponerlo y a colocar a los Borbones. Venga, otro Borbón otra vez. Esta es la buena. Y el exilio, como ven que no era suficiente mandarlo a una isla un poco cercana, pues lo llevan muchísimo más lejos, a Santa Elena, que está en medio del Atlántico, en medio de ninguna parte, de la nada absoluta, y allí moriría Napoleón 6 años después, en 1821. Yo me imagino al rey de Inglaterra o al de Prusia y le dicen que Napoleón ha vuelto de Elba y vuelve a Francia, es como, otra vez, no, por favor, no fastidies, ¿no? Es GTA, la imagen del GTA. Sí, claro, sí, total. Bueno, aquí un par de recomendaciones que son más literarias, pero que me gustan mucho para entender un poco la Francia post-napoleónica, ¿no? Porque ¿qué pasa con esa Francia que venía de serlo todo y queda humillada, ¿no? Una es Los Miserables, que es un clasicazo, no habla sobre la época napoleónica, sino la que viene después, pero bueno, es interesante para ver cómo es Francia después de aquella época. Y otra menos conocida es la novela El coronel Javert, me parece que es, bueno, no me acuerdo, buscando si queréis. Aquí la Casa de Francia de Salva. Sí, exactamente. Creo que lo has pronunciado bien, Javert. Es que no sé si está bien escrito, esa es la... A lo mejor me he liado yo. Vaya, pero bueno, es una novela de Balzac que habla de un coronel napoleónico que cae en batalla, le creen muerto y luego hasta que está vivo vuelve a Francia a reclamar sus títulos y su herencia y su riqueza. El episodio de esa novela de Un libro, una hora es fantástico. Excelente. Sí. Excelente, es una absoluta maravilla. Y también recomendamos desde aquí el podcast Un que libro, acaba una hora. como a la mitad, ¿no? Y tiene una parte buena y una mala el coronel Javert. No me acuerdo, pero bueno, básicamente le creen muerto, su viuda, entre comillas viuda, se queda con toda la pasta y él vuelve otra vez a decir, oye, este dinero es mío, por favor, devuelve lo que es mío, ¿no? Claro. Pero bueno, es un poco esa imagen de los soldados napoleónicos que ya no viven en la época napoleónica y cómo se gestiona esa situación, ¿no? Hay también un suceso importantísimo que nos hemos saltado en esta cronología deliberadamente y que vamos a explicar ahora. Ocurre entre la primera derrota de Napoleón, sexta coalición, y el Imperio de los 100 días, que cuando es derrotado, séptima coalición. O sea, ya estaban desesperados los pobres. No sabemos de qué más formas unirnos. Efectivamente, es como, venga, esta es la buena, chavales. Ahora os prometo que sí. Ahora prometo que ganamos. Por la quinta, por la sexta, por la séptima. Y es el Congreso de Viena de 1815. No tiene por qué sonarte a ti, que nos escuchas, pero es fundamental para Europa y si estudias Relaciones Internacionales o Ciencia Política, estarás hasta las narices de escucharlo. ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué es importante el Congreso de Viena de 1815? Vamos allá. Este Congreso de Viena fue el primer gran reordenamiento geopolítico que vive Europa en la época moderna. Nada menos. Poca broma, es importantísimo. Así de claro. Las grandes potencias lo que hacen es que se juntan en Viena y deciden reordenar las fronteras a su antojo después de derrotar a Napoleón. Hemos ganado a este tío
se supone que para siempre. Claro, te le ponen a Napoleón por la primera vez. Spoiler, no será claro, así, pero bueno. No se esperaban lo que vendría. Y entonces deciden que tienen que diseñar una nueva Europa, porque recordemos que Napoleón ha redibujado las fronteras de toda Europa, ha creado estados nuevos, lo que decíamos antes, ¿no? Suiza, Bélgica, etcétera, ¿no? Italia, lo que sea. Entonces, esta gente se junta y diseña una nueva Europa post-napoleónica. Y también crean países, por cierto. También hicieron desaparecer otros que había creado Napoleón. Y, en fin, un poco como que recolocan un poco todo el territorio. Y además, una característica particular de este congreso es que los vencedores crearon un orden europeo absolutista. Es decir, vamos otra vez a recuperar el sistema político que teníamos antes y que Napoleón nos había quitado, ¿no? Porque los ganadores eran Austria, Prusia, Reino Unido, Rusia, pero eran la mayoría monarcas absolutos. España, claro. aunque manda menos, pero también España está ahí. Un poco esa gente que es la gente a la que Napoleón quería derrotar y derrocar, ¿no? Claro. Entonces, y también, por cierto, Francia, con el nuevo monarca borbónico, también juega un poco ese papel, ¿no? Bueno, el caso es que al final el Reino Unido también está, aunque sea un país que no es continental y siempre visto como el país de fuera, ¿no? La isla, también se involucra muchísimo en el tema del continente, de hecho son importantísimos para derrotar a Napoleón en Waterloo, y ese orden geopolítico nuevo que crean es abiertamente contrarrevolucionario, es volver otra vez a pre-revolución francesa. Reafirmarse en el absolutismo. Exactamente. Y bueno, este Congreso de Viena se creará todo este régimen de alianzas y equilibrios de poder que durará hasta la Primera Guerra Mundial. Gran momento para escucharse, si no lo has hecho ya, el episodio de la Primera Guerra Mundial. Estamos haciendo los episodios del podcast como la Guerra de las Galaxias. Al revés. Primero hacemos los nuevos que son los antiguos y ahora hacemos los antiguos. El siguiente será César, ¿no? El Imperio Romano. Efectivamente. Oye, pues poca broma. Apuntado queda. Y bueno, además, pues ya no era un acuerdo de paz donde cada parte iba separada, porque en Viena se creó un sistema, esto es muy importante, un sistema en el que las potencias absolutistas intervendrían de manera conjunta si algún país se descarriaba por la revolución. Si la revolución llegaba, pues ellos actuarían de forma conjunta. Y esto no se quedó en la teoría, lo aplicaron en sitios como España. Por eso, en 1823 entran lo que aquí conocemos como los 100.000 hijos de San Luis para restaurar en el poder a la monarquía absolutista de Fernando VII, que había caído en un régimen constitucional con el pronunciamiento de Riego de 1820 que mencionaba Blas antes. La estabilidad que creó el orden posnapoleónico permitió el crecimiento de las potencias europeas y su proyección colonial exterior. Esto, claro, de repente estamos ya en pleno siglo XIX y en ideas que ya son clave para entender lo que vendría después. Así que sin el sistema que se estableció como reacción a Napoleón, habría sido muy difícil que las potencias europeas se pusieran tan de acuerdo en el reparto colonial. Lo que podemos decir al final es que Napoleón influyó hasta en el orden que vino a sucederle. Eso es espectacular, o sea, que al final... Y también acaba provocando de alguna forma la Primera Guerra Mundial porque ese sistema muere en esa guerra, ¿no? O sea, claro. Un siglo después también vemos esa consecuencia. Todo está conectado. De hecho, a nivel de guerras entre países, esas décadas posteriores a Napoleón son relativamente pacíficas precisamente porque todas las naciones se ponen de acuerdo en no vamos a pegarnos entre nosotras, no vamos a crecer ninguna por encima de la otra para que precisamente no haya ninguna revolución ni ninguna cosa rara. Bueno, yo creo que hemos conseguido explicar bastante bien cómo fue toda esa influencia napoleónica y cómo, en definitiva, fue también toda esa época y lo que nos explica del mundo de hoy. Esto ya decimos, nosotros hemos visto la peli de Napoleón. Lo que hemos contado aquí tiene muy poco que ver con la peli, que se centra más en la historia de amor, con Josefina y tal, así como algún highlight. A Fer no le ha encantado la peli. No, a mí no es que esté mal, pero tampoco me ha gustado. Yo estoy un poco como tú, a mí tampoco me ha encantado. A mí me ha parecido entretenida. Quiero decir. Esto el oyente no lo sabe, pero siempre, Alba y el resto, básicamente, estamos en desacuerdo. Nos pasó lo mismo con Oppenheimer y con otras películas, ¿no? Que todos Oppenheimer aquí, guau, me ha encantado, no sé qué, Alba, pues a mí no. Y viceversa. Es va la contra. Espera que hablemos tú y yo para posicionarnos en contra. No, porque me habéis preguntado al principio, al salir Igual de la es al revés, hables tú primero y los demás nos coaligamos contra ti, siempre, como con Napoleón. Yo es por llevar la contraria. No, es un poco paródica de Napoleón y eso me hace gracia, porque yo todo lo que sea reírse de hombres fuertes me parece gracioso. pero luego tampoco es la peli de tu vida. O sea, no, efectivamente. Está bien, pero no es la hostia. Está bien que la vayas a ver al cine, que al final una peli, igual que un libro, que una obra de teatro, que un disco de música, nunca hace daño. O sea, que no puede haber mejores o peores, pero bueno, te echas ahí un rato agradable, te comes unas palomitas y luego te vas por ahí de pingo. Entonces, nada, yo espero que hayas disfrutado mucho este episodio, que hayas aprendido más, que te haya servido para entender mejor tanto el siglo XIX como el mundo actual. También si vas a ver la peli, ya digo, que la entiendas un poco mejor en su contexto. Gracias, Alba, por las explicaciones.
Inés. Gracias a vosotros. Y gracias, Blas, también por lo mismo. Gracias, chicos. Y nada, a ti te esperamos en próximos episodios de No es el fin del mundo, y no te olvides de, si tienes alguna pregunta que enviarnos, ahí está, para el capítulo especial de Navidad. Nos vemos en otros episodios. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.